No, ya es la 1 de la tarde, 9 minutos. 1, 9 minutos, numeral. Sierra Nevada bajo amenaza. Vamos en segundos con los comentarios. Pero antes, Paola, la propuesta. Salario mínimo vital para afectados por la situación de emergencia por el coronavirus. ¿Quiénes son sus invitados? Sí, hola Juan Pablo, no lo había saludado hoy. Hola Paola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Me está? gusta verla hoy. Gracias, a mí Trajo su también. tablero además. Sí, ya ahorita le voy a mostrar en el tablero algo muy Lo interesante. veo bien. Pero bueno, mire Juan Pablo, resulta que la bancada de la oposición, todos los representantes de la oposición en Colombia, pues presentaron hoy esta propuesta para garantizar un mínimo, un salario mínimo para aquellas personas o esa población que en este momento está más vulnerable y que está sufriendo pues las consecuencias de toda esta emergencia sanitaria por la COVID-19. Lo que calculan ellos es que serían aproximadamente 32 millones de personas, según la encuesta integrada de hogares del DANE, entre los que están personas en condición de discapacidad, madres cabezas de familia, comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y población en reincorporación. Estas personas lo que recibirían sería entonces 877.000 pesos, que es lo que hoy está el salario mínimo, por lo menos mientras pasa toda esta emergencia, para garantizar así pues que tengan una vida digna en estos meses de esta situación. Estamos en comunicación con dos representantes de la oposición, que son el senador Antonio Sanguino y el representante a la Cámara David Racero. Antonio Sanguino del Partido Alianza Verde, David Racero de la lista de los decentes, a quienes pues queremos saludar y que nos amplíen un poco en qué consiste esta propuesta y si la ven viable por parte del gobierno nacional. Empecemos con el doctor Sanguino. Senador Sanguino, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y bueno, hablemos más sobre esta propuesta. Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes de la W, por supuesto para ustedes, para el colega David Racero. Esta propuesta la hemos denominado mínimo vital, universalmente se conoce como renta básica o ingreso mínimo ciudadano. Es una propuesta que se originó por allá a comienzos del año 2000. Hay un teórico, Van Paris, francés, él, que fue quien teorizó sobre este tipo de iniciativas. Es una iniciativa que además se ha usado para contextos de pobreza. En América Latina, por ejemplo, se ha aplicado en Brasil, en Argentina, principalmente. Y nosotros hemos querido traerla a la discusión en las actuales circunstancias del país, porque creemos que hay que primero atender una circunstancia de empobrecimiento de la población, además de la pobreza que ya traíamos, de las vulnerabilidades que una sociedad como la colombiana tiene, pero estamos en presencia también de un proceso de empobrecimiento por cuenta de la parálisis del aparato productivo, de la pérdida de empleo, que va a tener un efecto y que está teniendo un efecto demoledor sobre la seguridad alimentaria y sobre las condiciones de vida mínimas de la población, sobre todo de los sectores que se encuentran, digamos, en la pobreza o que pueden cae en la pobreza en estas circunstancias. Y en segundo lugar, es una propuesta que busca garantizar que las medidas sanitarias y de salud pública puedan atenderse relativamente bien, digamos. Tenemos tenemos la circunstancia de que esas poblaciones en pobreza o en empobrecimiento pues se enfrentan también a un aparato de salud, a una oferta de salud pública también con grandes dificultades, el confinamiento o el aislamiento social que se ha puesto en todo el país, que parece ser, como lo ha demostrado el mundo, la manera menos riesgosa de enfrentar esta pandemia, pues obliga a que estas personas y estos hogares Sí. deban permanecer en casa. De tal suerte que esta es una propuesta dirigida a las familias y personas que presentan vulnerabilidades socioeconómicas, laborales, de ingresos, madres cabeza de hogar, Ujú. trabajadores informales, víctimas del conflicto, personas sin discapacidad, etcétera. Por supuesto, implica un esfuerzo fiscal que no lo puede asumir nadie más sino el Estado colombiano, Claro. sustituyendo y recogiendo los recursos de los programas dispersos que hoy tenemos en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Ingreso Solidario, en Colombia Mayor, etcétera, para poder garantizar un mínimo de un salario mensual, mínimo mensual vigente,
a un número determinado de familias Sobre o eso de que usted personas. dice, doctor Sanguino, pues es importante decir que eso necesitaría un espacio fiscal. En este momento, por ejemplo, solamente se están entregando 160.000 pesos a las familias afectadas, que aproximadamente el gobierno las calcula en 3 millones de hogares, más los subsidios o los programas sociales que ya se venían entregando desde tiempos pasados. Por eso quiero preguntarle al representante David Racero si creen que es viable conseguir plata para darle un mínimo a cada una de estas personas que ustedes están incluyendo en esta propuesta. Se fue la última parte de la pregunta, ¿me alcanza a escuchar? Sí, le estaba preguntando, representante David Racero, si usted cree que es viable, si cree que hay plata, es posible que el gobierno haga ese esfuerzo fiscal para darle entonces un mínimo a cada una de estas personas que ustedes están incluyendo en la propuesta y que calculan que son 32 Sí, millones. mira, muy buenas, sí, buenas tardes a todos los oyentes, gracias por la llamada, mi colega y amigo Antonio Sanguino. Eh, digamos, yo complemento lo que está diciendo el senador con lo siguiente. Nosotros partimos de la evidencia que se constata en el día a día en nuestro país y es que la política social que está implementando el gobierno nacional vía subsidios, de los subsidios que ya existían como ampliación de familias en acción, jóvenes en acción o el programa adulto mayor, o es más, con los subsidios de los entes territoriales, de las alcaldías principales del país, no está alcanzando para soportar la crisis social económica por la que atravesamos. No alcanza, no alcanza. Por eso cada vez hay más manifestaciones, más salidas, y esto se nos puede generar una gran bomba social que nos puede reventar y no podemos tener la capacidad de poderla contener. Se necesitan acciones extraordinarias para este momento extraordinario de crisis. Y nosotros como bancada alternativa siempre comprometidos con la justicia social, con el apoyo siempre a las familias, a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, siempre a los olvidados, a los que no se les llega el recurso, a los excluidos, estamos siguiendo lo que nos ha dicho el propio Papa Francisco. Hay que hacer un esfuerzo para que nadie se quede sin un plato de comida en la mesa. Si tú me preguntas por las fuentes de financiamiento, yo te respondo y le respondo a los oyentes con este argumento. La principal fuente de financiamiento de esta medida se llama voluntad política que permita reordenar los recursos disponibles para afrontar esta crisis. Que no nos vengan a decir que no hay recursos para solventar esta crisis social cuando, por ejemplo, se disponen 70 billones que se está utilizando, que se está disponiendo como garantía, como prenda de garantía a través del fondo de garantías para los créditos que están ofreciendo los bancos privados. Eso ya está, hay 70 billones que está disponiendo ya el gobierno para esto. Aparte de esto, de los recursos que ya están en el fondo del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, que puede ser alrededor de 29, 30 millones, una parte de eso, porque una parte se tiene que ir para el sistema de salud, otra parte se puede ir para este apoyo de mínimo vital para los hogares en condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad. Es más, clases medias, familias, hogares, clases medias que en este momento se están viendo afectadas, que están pasando ya el límite, ¿sí? de lo que en el DANE también se habla de vulnerabilidad, que son aproximadamente 540.000 pesos por persona, también podrán ser acogidas. Entonces, insistimos, esto es una medida que se necesita solamente voluntad política. Y termino con esto. En la intervención que hicimos hoy en nuestra red de prensa le pedimos al gobierno nacional que nos sentáramos, que hiciéramos una mesa de concertación, que lo que haya que ajustar lo ajustamos, por supuesto, que tiene que haber un gran pacto social, político y económico, como lo hemos dicho varios de la bancada alternativa, para asumir con prontitud esta crisis. Sí, senador Antonio Sanguino, bueno, ya conocemos entonces la propuesta de ustedes. ¿Qué les dice el gobierno a través de la bancada del Centro Democrático que lidera en el Senado el senador, el expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué dice entonces este partido que para ustedes es el partido de gobierno? Pues no hemos podido conocer una opinión oficial de el Centro Democrático. Sí hemos escuchado una preocupación creciente, incluso el propio expresidente Álvaro Uribe, hay que decirlo también con mucha sinceridad, en el sentido de que, por ejemplo, hay que proteger el empleo. Según el DANE, por ejemplo, nosotros tenemos entre 1.000.000 y 1.500.000 unidades productivas que emplean entre 3 y 9 personas y que son susceptibles de ser formalizadas. Esas empresas, esas unidades productivas están en dificultad, por ejemplo,
de garantizarle el empleo, y además el gobierno ha dicho que no se pueden permitir licencias no remuneradas. Esas unidades productivas no van a resolver esa circunstancia adversa desde el punto de vista económico con una oferta de crédito bancario, con una banca que además es una banca voraz, que recibe recursos del Banco de la República con una tasa de interés hasta del 8%, pero coloca créditos en un nivel del 30%, por ejemplo, efectivo anual, de tal suerte que aquí podríamos tener la posibilidad de que a los empleados y trabajadores les garanticemos un ingreso mínimo básico ciudadano, que es en todo caso un subsidio indirecto y condicionado a esas unidades productivas para proteger el empleo y proteger esas empresas que no están en condiciones de producir, toda vez que, por ejemplo, la reactivación del aparato productivo va a ocurrir de manera progresiva y selectiva, como lo han dicho tanto el gobierno nacional como los gobiernos territoriales. Sí. Pero mire, le quiero decir lo siguiente, nosotros hoy nos estamos gastando 3.7 billones de pesos anuales en los programas remediales para atender la pobreza que tiene el Estado colombiano. Nos gastamos 2.1 billón de pesos en Familia y Jóvenes en Acción, nos gastamos 0.9 billones en Colombia Mayor, 0.7 en ingreso solidario. O sea que aquí tenemos una fuente de recursos, tenemos recursos del FOME, tenemos un impuesto temporal para altos funcionarios del Estado, podríamos acudir también a reservas internacionales, de tal suerte que podamos, en un acuerdo en el Congreso y con el gobierno, digamos, establecer una propuesta que sea viable desde el punto de vista fiscal para el país. Pero esta propuesta sí está llamada a prosperar, o sea, no es difícil hablar de entregar en este momento un mínimo vital cuando ni siquiera se logró con la entrega de ayudas de ingreso solidario, cuando no se tiene un censo de cuántas personas requieren de esta ayuda, de también pensar que hay corrupción, ¿no? Hay corrupción en el país y que estos recursos finalmente nunca llegan a manos de quien los necesita. Pero fíjese que una propuesta como estas pueden ayudar a resolver esos problemas de corrupción y esos problemas operativos en el acceso de las personas, ¿no? Según el DANE tenemos el 27% de pobreza monetaria, que constituyen 13 millones, un poco más de 13 millones de colombianos. Pero si tenemos un programa técnicamente muy bien diseñado, podemos, y unificando todas las ofertas sociales, incluso lo que hoy se están gastando los municipios y departamentos en mercados que tienen además un problema de corrupción enorme, si eso lo podemos tecnificar y centralizar, digamos, en una oferta única de ingreso básico, de ingreso monetario de las familias y de las personas, yo creo que podemos corregir muchos de los problemas que se han venido denunciando por los medios de comunicación y por la opinión pública. Representante a la Cámara, David Racero, el tema de las finanzas del Estado. Porque en un momento como este, pues estamos viendo que el Estado está tratando de conseguir como sea recursos para tratar de solventar todas las necesidades que se están dando en el marco de esta emergencia. Pero puntualmente, para tratar de hablar de un salario o un ingreso mínimo ciudadano, un salario básico para los colombianos, un salario mínimo en medio de la emergencia, ¿de dónde se saca la plata? Porque es que ya no hay más, ya no se puede raspar más la olla. Y el problema es que no sabemos cuánto puede durar esto. De la misma forma en que la emergencia puede que se supere de aquí a septiembre, a octubre, a diciembre, esto se puede extender y se vuelve pues como un grifo abierto que suelta plata y plata y plata, pero ¿de dónde sale la plata? Déjeme responderle esta pregunta desde una mirada más macro. Mire, le hago la reflexión. Para no irnos a Europa o Estados Unidos, países aquí de la región como Perú están canalizando alrededor del 10-12% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, para asumir la crisis, tanto sanitaria, propiamente por el coronavirus, pero todo el impacto colateral social y económico. Colombia hasta ahora está llegando al 5% de ese PIB, no está llegando a más, ya sea canalización directa de recursos como programas como ingreso solidario, también vía crediticia, que ha sido la fórmula que por la cual optó el gobierno, que es vía crédito tanto para empresas como también para personas naturales, para hogares.
sí se necesita un esfuerzo mayor. Y en esto no podemos ser timoratos o ser tímidos. Tanto así, y ahorita lo mencionó el senador Sanguino, una medida de estas no solamente es un alivio social, digamos, que dignifica la vida de los colombianos, en el sentido de que, insistimos, nadie puede padecer hambre en nuestro país y ya no queremos ver esos trapos rojos en las ventanas, en las puertas, que se está volviendo la bandera nacional, sino que también genera unos efectos colaterales positivos para la economía, porque tú estás generando, y es más, y hago el paréntesis, esta propuesta para nosotros, según los cálculos que estamos haciendo, que se pueden revisar con el gobierno, por supuesto, puede equivaler aproximadamente a 1.7% del PIB, 2 puntos porcentuales del PIB. Es un porcentaje completamente generoso para el impacto positivo que genera, porque el 2% del PIB que se ponga ahora en disposición de la economía, en la demanda agregada, porque es dinero, presupuesto, 12, 16 billones de pesos, que empiezan a circular vía el bolsillo de los hogares, incentiva la economía. ¿Qué efectos positivos puede generar eso? Por ejemplo, que los empresarios se motiven a mantener su producción, por ejemplo, porque va a haber más economía, más dinero circundante, y por ejemplo eso posibilitaría a que los empresarios no vean una opción, no vean como una opción el sacar a la gente, sacar a sus trabajadores, que es lo que puede estar pasando en este momento. Así que los efectos positivos colaterales son variados, pero más allá de eso, sí están los recursos. Como lo mencionaba ahorita, el gobierno destinó 70 billones de pesos, aquí tengo el dato, 70 billones de pesos para respaldar los créditos por medio del Fondo Nacional de Garantías. Algunos de esos créditos es casi un subsidio porque soportan hasta el 90% del crédito. Entonces, en este momento implica un esfuerzo de coordinación, de reestructuración interna. Por ejemplo, mira la deuda pública, hay que reestructurar la deuda pública. ¿Cómo es posible que otros países sí están negociando con sus acreedores internacionales las deudas y nosotros no? ¿Cómo es posible que pase eso? O, por ejemplo, apelar a las reservas internacionales que tiene el Banco de la República, que llegan a 213 billones de pesos. Y no estamos diciendo que hay que utilizar todo. El mismo ministro de Hacienda nos dijo que esas reservas son utilizadas más bien como prenda, como garantía para solicitar créditos como los del Fondo Monetario Internacional. Solo utilicemos una parte de eso, el 10%, nos puede dar 21.3 billones de pesos. Es decir, si tenemos la voluntad política, como le dije al principio, que es la fuente principal para poder financiar esta propuesta, podemos sin lugar a dudas encontrar las maneras. Pero es un acto de justicia con el pueblo colombiano, de humanidad, pero también de incentivo económico para activar una economía que no se va a activar vía de mercado o vía empresa privada, sino que necesita del apoyo, como llaman los economistas, contracíclico del Estado para hacer mover la economía que está congelada. Sí, o tal vez adquiriendo más deuda como han hecho en otros países, pero yo el dato que tengo, representante, con relación a lo que se va a invertir en la emergencia frente al PIB es de 1.5%. Usted habla de que 5% del PIB, pero el dato, si hablamos de los 15 billones que el gobierno anunció cuando se decretó la emergencia económica, pues estaríamos diciendo que solamente el 1.5%. Entonces, digamos que ahí habría más espacio para hacer o para comprometer recursos. Pero vea lo que yo le digo, lo que dice el gobierno con relación a la propuesta de ustedes. Y es que hasta el momento ya se ha venido asistiendo a casi 7 millones de familias entre los programas que ya existían y los 3 millones de familias del giro de ingresos solidario. Entonces el gobierno cree que ya está cubriendo gran parte de la población con estas ayudas. ¿Usted qué opina de esta respuesta que da el gobierno frente a la propuesta de ustedes? O si más bien está de acuerdo con lo que dicen algunos analistas económicos, y es que esos 160.000 pesos que se están entregando son casi que un nivel de indigencia porque no alcanzan para nada. Pues nosotros en la Comisión Tercera de Cámara tuvimos un debate con el director de planeación justamente esta semana que pasó, y los datos que él nos daba oficiales, yo tengo el documento y además lo hemos expuesto ante la opinión pública, no llegan, junto con los subsidios que ya se tenían antes en los programas principales del gobierno nacional, que era Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y el programa Adulto Mayor, más la devolución del IVA. Acuérdense que la devolución del IVA no es a personas nuevas, sino que llega a personas que ya han estado en estos programas, que están en estos programas que es en Familias en Acción. Solamente podría representar alrededor de 4 millones de familias, de hogares.
y más los 3 millones proyectados por el programa Ingreso Solidario que están por fuera de esta primera, llegaríamos a duras penas a 6 o 7 millones de hogares. No veo el dato que eso existe. Eso fue lo que nos presentó el director nacional de planeación. Y lo que sí sabemos es que en Colombia los hogares y familias en condición de pobreza o vulnerabilidad, que también a esas familias también hay que llegarles, puede estar oscilando en 10 millones de hogares. Entonces, no son unas cifras que se estén concordando, se está contradiciendo el propio gobierno nacional. Pero es que miren, eso no es necesario ir a las cifras, es que lo vemos en las calles, ¿sí? Lo vemos todos los días. No es un asunto, no es un invento, no es una interpretación, no, es algo real que se está viviendo de muchas personas que están saliendo a las calles por falta de alimento, por lo menos de alimento en sus hogares. Así que revisemos las cifras, pero es indiscutible que aunque con el apoyo nacional y el apoyo de los gobiernos territoriales no damos abasto. Y como dice el senador Sanguino, esto es una muy buena forma de distribución por la base, por lo bajo, de un monto que es completamente generoso. Estamos hablando de 1.7% del PIB, no es descabellado, agrupando las diferentes fuentes de financiamiento y otras más. Lo propio que hay que hacer en un escenario de crisis, que nosotros creemos que el gobierno nacional está siendo un poco tímido y necesitamos pues hacer el esfuerzo. No podemos permitir que de la crisis sanitaria lleguemos a una crisis social y económica de tal magnitud que nos represente una gran bomba social que nos desemboque en violencia, en vías de hecho que ya está ocurriendo en varias partes del país. Pues representante David Racero, muchas gracias por estar con nosotros. También le agradecemos al senador Antonio Sanguino por acompañarnos a esta hora en la W y explicarnos esta propuesta que están haciendo en el marco de la emergencia por coronavirus. Muchas gracias a los congresistas. Muchas gracias.